Muy bien, a lo largo de todos estos estudios que hemos desarrollado, estamos ampliando el tema de la guerra espiritual para no únicamente verlo como una batalla con seres angelicales potencialmente peligrosos, sino para encontrar bien toda la información que la Escritura nos deja y de esta forma nosotros ser unos soldados que conocemos el terreno peligroso, pero que también sabemos la diferencia de nuestros enemigos y de esta forma también podemos caer en cuáles son las herramientas que el Señor nos deja para hacerle frente y evitar ya ese ataque abrumante que busca de inhabilitarnos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la guerra espiritual y vamos a desarrollar un enemigo de creyentes y no creyentes que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos hermanos en la fe, teólogos, grandes estudiosos de la Escritura, óigase bien, es el enemigo más peligroso que cualquier ser humano puede tener y se le conoce como la carne. Esta expresión, carne, se refiere al sentido moral que habita adentro de nosotros y que está en constante oposición con Dios. Es la naturaleza caída que heredamos desde nuestros primeros padres, porque el pecado entró por un hombre y así pasó por todos, y desde que nacemos con esa naturaleza. Es una fuerza que habita dentro de todos nosotros que es sumamente destructiva. Es como podemos describir que muchas veces sabemos qué es lo correcto, pero algo adentro del ser humano te lleva, te impulsa a realizar lo incorrecto. Este impulso embiste muchas veces la razón y termina pisoteando tu mente. Como podríamos decir, comienzas la semana con grandes expectativas, con grandes planificaciones, proyecciones, con organigramas y quieres emplear cambios, pero no has llegado ni siquiera el jueves y ya tú te has defraudado. Te sientes como un fracasado porque eso que prometiste que ibas a cumplir, esa dieta, esa actividad física, la honestidad, el vocabulario, la moralidad, lo que observas en las redes o en el internet, ese plan que tú trazaste, tú no tuviste la fuerza para materializarlo ni siquiera en una semana. ¿De dónde proviene este impulso que pone en tela de juicio que los seres humanos son racionales? La Biblia lo llama la carne, y esta palabra carne viene del original griego sarx, S-A-R-X-S, y esta parte del ser humano es la que queda excluida de la participación del reino de Dios, a diferencia de otra palabra que es cuerpo y viene del griego soma, que es lo que Dios va a transformar y será un portador de la vida resucitada. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esto? Porque es el sarx, la carne, la que se convierte en nuestro enemigo aún después de ser creyente. Siempre es nuestro enemigo, mejor dicho. Y cuando somos creyentes empieza a intensificarse un conflicto adentro de nosotros. Para entrar en materia de una vez, vamos un momento a Romanos 8:13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este juego de palabras que los encontramos mucho en la Biblia, vamos a encontrar que hay un condicionante. Si tú vives conforme a la carne, que es ese impulso que te lleva a hacer lo equivocado, tu desenlace final es la muerte. Pero aquí no se refiere
a esa muerte que tenemos que experimentar todos, sino se refiere a la segunda muerte, que te lleva a la eternidad separado de Dios. Si tú vives únicamente como si tú fueses tu propio Dios para satisfacer tus deseos, para vivir tu vida loca, tú vas directo a una segunda muerte. Esa muerte debería de intimidarnos, porque esa no es la separación de un plano terrenal a un plano espiritual, sino es la representación de la separación total, absoluta y eterna de esa alma con su Creador. Entonces aquí dice que si nosotros vivimos conforme a esa carne, pues vamos a morir. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu o por el Espíritu y hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Esto quiere decir que la única forma para hacer morir las obras de la carne todos los días en nuestra vida es viviendo conforme al Espíritu, porque todos los días vamos a tener que enfrentar esta guerra. Todos los días tenemos que tomar decisiones para mantenernos honestos, íntegros, fieles. Todos los días tenemos que examinar nuestro cuerpo, nuestra mente, para saber si hay mensajes pecaminosos, de inmoralidad, de fornicación, de envidia, de egoísmo, de mentiras, de orgullo. Todos los días. Incluso cuando estamos soñando, muchas veces soñamos pecaminosamente porque la carne empieza a influenciar hasta nuestro inconsciente. En una oportunidad, Nicodemo se le acerca a Cristo porque sabía que en él había algo diferente, sabía que él tenía un poder que él nunca había podido presenciar. Pero cuando establecen esa conversación de noche en Juan 3, versículo 5, Cristo le responde a Nicodemo de la siguiente manera. Va directo al grano. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nuestro Señor está estableciendo ese mismo patrón. Una cosa es la carne, que está en contraposición contra el Espíritu. Cuando nosotros nacemos físicamente producto de nuestro padre y nuestra madre, nacemos en pecado, porque ellos fueron pecadores, nuestros abuelos también y nuestros bisabuelos también. Quizás se convirtieron en creyentes, pero la salvación es individual. Podemos tener padres creyentes, pero nosotros nacemos con una naturaleza caída y debemos de tomar la decisión de reconciliarnos con Dios. Y esta reconciliación se le llama un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Esto es lo que Cristo le está explicando a Nicodemo, porque es cuando nosotros nacemos espiritualmente que podemos tomar esa herramienta del dominio espiritual para hacerle frente y batallar contra la carne. Oye bien, la carne es tu peor enemigo. Es que muchos creyentes dicen que no, es que es Satanás, es que son los demonios. Yo quiero que tú sepas, por si no lo sabes, Satanás no es omnisciente y tampoco es omnipresente. Quiere decir que muchas veces recorre la tierra, quizás en algún día o una semana se para por tu casa y ahí está pendiente, al igual que sus demonios. Pero no te habla todos los días, no te habla en todo momento, no te susurra cosas en contra de tus propias convicciones. Tu carne sí. Tenemos que comprender que el enemigo más grande, más fuerte y poderoso que está contigo todo tiempo, en todo momento, es tu propia carne. Y empezar a observar hacia adentro. Es sumamente común encontrar en las iglesias, en algunas, personas que hacen guerra espiritual.
y guerra contra Satanás, contra principados, contra potestades, contra huestes, contra demonios. Algunos los atan, otros los desatan, otros los pisotean, pero no hacen guerra contra la carne. No exponen lo que es el nivel de peligro que hay en la carne. Entonces, mientras en la iglesia están hablando contra Satanás y predicando contra principados, siguen siendo envidiosos, siguen siendo chismosos, competitivos, murmuradores, calumniadores, hipócritas, infieles, hedonistas, perezosos, idólatras, iracundos, celosos. Pero de eso no se habla. Y entramos a la iglesia como si nada estuviese pasando. Y empezamos a hablar, es que mi enemigo es Satanás. Pero no escudriñas lo que está pasando dentro de ti. Una oportunidad, cuando yo tenía en la adolescencia, que era un poquito más rebelde y tenía problemas de controlar un poquito la lengua, me invitan a una iglesia y el pastor me dice que yo no podía entrar porque tenía tatuajes. A mí me causó tanta indignación que no me lo pensé dos veces y le dije, pero ¿cómo tú entras a la iglesia si estás obeso? Y tienes los triglicéridos altos y el colesterol, incluso te cuesta respirar. Y tú me estás hablando y yo siento que te tengo que poner una bombona de oxígeno. Entonces a veces vemos con tanta facilidad las cosas de afuera, pero no sabemos que adentro hay un conflicto. Adentro es donde está el problema. Esa es la verdadera batalla. Pero como estamos tan habituados a ver hacia afuera y estamos tan desconectados con lo que sucede adentro, no tienes una batalla espiritual efectiva y asertiva. Primero tienes que hacerle frente a lo que está adentro para que cuando tú estés consciente de eso y te estés examinando y le pidas a Dios que coloque tus pecados frente a ti y sigas viendo y sigas buscando de renovar el entendimiento, de crecer en conocimiento, ahí puedes también hacerle frente a las entidades espirituales que están operando en todo el mundo. ¿Cómo yo puedo hablar de matrimonio a otra persona si mi matrimonio no está bien? Yo necesito estar en constante comunicación y conversación con mi esposa, exponiéndole mis miedos, que ella exponga los suyos, escuchando a mi esposa, teniendo comunión con ella, porque es cuando yo tengo esa comunión con ella que yo puedo darle a otros matrimonios. Lo mismo sucede en la guerra espiritual. No abordamos el dominio de la carne, que es donde se empiezan a gestar todas estas cosas que influencian y que debilitan nuestra alma y que nos aprisionan, pero queremos hacerle frente a las cosas de afuera. Hoy en la mañana me bombardearon con la inteligencia artificial y lo vamos a abordar en otro tema de una forma más profunda y sistemática con la Biblia. Pero ¿cómo yo estoy seguro que la inteligencia artificial va a traer más mal que bien? Porque todos los que utilizan la inteligencia artificial son seres humanos que tienen los mismos enemigos y pocos, cada vez menos, son aquellos que reconocen que separados de Dios nada pueden hacer. Entonces tienen una increíble herramienta que lo que va a exacerbar es la carne, el mundo, lo hablamos la semana pasada, a Satanás, a sus demonios, y todo te lleva al cumplimiento de profecías. Hombres amadores de sí mismos. Como dice Pablo, su Dios es el vientre. Ahora es interesante que dice que su Dios es el vientre en los postreros días, porque en la Biblia, que tiene mucho impregnada la cultura griega y asiática también, el vientre, las entrañas, es el asiento de las emociones, no el corazón.
Es en el vientre donde dice, con un amor entrañable, porque para ellos el vientre, y es ahí en esas entrañas que está lo más profundo del ser humano, es donde se conseguía la primera reacción a una emoción. De ahí es donde proviene, tenemos mariposas en el estómago. Ahí se concentraban o describían las emociones. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que para este tiempo su Dios van a ser las emociones. Y ahora ya no está el pensamiento lógico y crítico, no está el pensamiento racional. Lo que yo siento es mi verdad. Y si yo me siento mujer, no te atrevas a decirme que soy hombre, porque me estás ofendiendo. Mentira del diablo. Sus emociones se están convirtiendo en su Dios, y aquí proviene todo esto de una naturaleza caída que está aprisionando al alma de ese individuo. La está encarcelando, la está encadenando, y de esta forma se empieza a cegar el entendimiento, pero empieza a operar dentro del ser humano. Porque dentro del ser humano está la carne. Si tú quieres saber cuáles son las obras de la carne y las obras del espíritu, yo te recomiendo que tú leas Gálatas 5, donde establecen esas diferencias de cuáles son los frutos del espíritu, y tú honestamente cuando estés leyendo tú digas, me identifico más con los frutos del espíritu, me identifico más con las obras de la carne. Y si te identificas más con las obras de la carne, pues tienes muchos motivos de oración. Pero en el versículo 16 de Gálatas 5 dice, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad. Eso quiere decir, camina constantemente. No es que de vez en cuando anda en el espíritu, no. Ese andar es todos los días tenemos que andar en el espíritu. Y todos los días tenemos que luchar contra la carne para no satisfacer esos deseos que tienes y que tendrás mañana y que tendrás pasado mañana. Siempre me voy al matrimonio porque el ataque viene a la familia. Yo tengo 9 años viviendo junto a mi esposa. Esos 9 años no son garantía para yo pensar que estoy firme. Todos los días debo honrar el matrimonio, debo orar con mi esposa, debo leer la Biblia, debo orar por la familia, porque podemos llevar 30 años. Conocemos matrimonios que llevan 50 años y cuánto sufrimiento, cuántas infidelidades, cuántas cosas se han tenido que callar. Entonces aquí dice, andad en el espíritu. Es una decisión diaria, constante, porque todos los días van a haber tentaciones que tu carne quiere llevarte a que materialices esa tentación. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es una guerra. Esa es una guerra que, si tú eres honesto, tú la vives todos los días. Tú quieres hacer dieta, pero entonces llega esa hamburguesa con carne, con pollo, con chuleta, con huevo, con barbecue, con salsa de tomate, mayonesa, maíz, aguacate, queso, y ves la salsa de ajo y se la zampas también, y dame una Coca-Cola de 2 litros, pero que sea light. Y te estás muriendo, y te estás envenenando, pero es sabroso. Es que el pecado es sabroso, y la carne celebra.
celebra que te estés tapando las arterias, celebra que tú estés llenándote de azúcar y teniendo glicemia para que vayas directamente a ser un diabético y después te tengan que amputar y pierdas la visión. Celebra que seas un sedentario, un perezoso, que lo único que veas en redes sociales son cosas tontas. Eso lo celebra la carne. La carne celebra que tú te descuides. Mira las personas que fuman. ¿Por qué fumas? Bueno, ese es mi vicio. Pero es que tiene alquitrán, te afecta la encía, el paladar, el pulmón, las arterias, pero fuman. Mira a los niños, los padres le dan la tablet, toma la tablet, sea adicto a la dopamina, no tengas ningún tipo de contexto ni relación con personas de tu misma edad para que desarrolles la conversación, la comunicación, la lectura de gestos, no. La carne es lo más fácil, hay que dormirlos un rato para que me dejen hablar. Porque ya no hay tiempo ni siquiera para educar a los niños. Aquí empezamos a ver que hay esa guerra, esa es la guerra de la que no se habla, pero dicen, no, es que es culpa de Satanás. Es que es fácil echar la culpa hacia afuera y nunca decir, ya va, yo también soy responsable. Es el enemigo más poderoso, el que está adentro de nosotros. ¿Cuál es el destino final de una persona que vive conforme a la carne? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acuérdate, es un libro espiritual que apunta a la eternidad. Y acuérdate que te dije hace unos minutos, la muerte eterna. Yo conozco personas que me los voy a encontrar en el cielo. Uno de ellos me dijo, oye Parisa, ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios por el cáncer, porque gracias al cáncer lo conocí a él y ahora me voy con él. Y a los meses murió este joven de 17 años. Pero esta muerte es simplemente el comienzo de esta vida eterna. Primera de Pedro 2:11 que dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí no dice que no tendrás deseos carnales. Aquí dice que te abstengas porque los tienes y pelean contra tu alma. Tienes que ser honesto. Están presentes esos deseos. Basta con una sola mala decisión para que destruyas tu matrimonio, empiezas a crear traumas en los niños, afecte tu trabajo, afecte tu economía, afecte un sinfín de decisiones malas por un solo momento, porque te dejaste llevar por ese deseo. Vamos a 2 de Timoteo, versículo 1, perdón, 2 de Timoteo 1, 7, 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la clave. Para yo poder tener dominio propio y enfrentar este enemigo potencialmente peligroso que está adentro de mí, yo necesito el Espíritu de Dios, porque es ese Espíritu que me da dunamis, poder interno. Es ese Espíritu que me conecta con un amor mucho más profundo y trascendental y menos emotivo. Es un amor que honra decisiones y no un amor que cambia por emociones. Son cosas diferentes. Y aquí dice que es este espíritu que Dios me da, que me da poder, que me reorganiza la definición y me emplea la definición correcta del amor, que también me da dominio propio. Y es el dominio propio que yo necesito para hacerle frente a la carne. Porque cuando la carne me quiera llevar a la ansiedad, yo acudo al Espíritu y el Espíritu me ayuda a mover mi cuerpo para liberar ansiedad y para hacerle frente.
Cuando la carne me quiere llevar a detenerme, yo acudo al Espíritu, yo recuerdo que Él me dio dominio propio y hago lo opuesto. Segunda de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Las aflicciones por el Evangelio. Vamos a quedarnos con esa frase, las aflicciones por el Evangelio. Ahora nos vamos ahí mismo en 2 de Timoteo al 3:12, dice, 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Por una parte, el Espíritu Santo nos dice las aflicciones por el Evangelio y por otra parte nos da una promesa. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. ¿A qué se refiere esto? Porque si bien es cierto que en otros países, sobre todo en Asia, vemos que persiguen literalmente a los cristianos por tener una Biblia, vas preso y te guillotinan y acaban con tu familia y te encienden tu casa. Hay muchos cristianos en otras partes del mundo que no están padeciendo esta persecución, literalmente. Pero es que esta persecución y estas aflicciones por el Evangelio muchas veces son originadas y provenientes de la carne. Cuando tú sientes esa batalla, esa presión mental de que el mundo cada vez se acerca y te arrincona y tú quieres vivir limpiamente, pero es que la mugre te está rodeando y quiere adueñarse de tus hijos, quiere adueñarse de tu mente. Cuando tú tienes un apetito sexual inmoral que te enciende, que te está quemando, ahí hay una aflicción, ahí hay una persecución. Ahí reconoces tu debilidad. En una oportunidad, un maestro de taekwondo y de artes marciales, conversé con él y me dijo, Ipaniza, he tenido batallas con personas que son brillantes en las artes marciales. La batalla más fuerte que tuve que enfrentar fue con una mujer. Porque es casado y se acercó a una mujer y esa presión que sintió era una aflicción que le oprimía. Y yo le dije, te comprendo. Te comprendo. Esa es la batalla. Esa es una persecución. Tomo una decisión que es para el bienestar de los míos, pero todos los días, no basta con que la tome el día siguiente, quiere adueñarse de ti el desánimo, la frustración, la fatiga. Ahí hay una persecución. Ahí tu carne se quiere imponer. Y es en ese momento donde tú quieres o debes acudir a la Biblia. En 1 Corintios 9, Pablo utiliza un ejemplo tomado del deporte, porque para los corintios eran muy conocidas las disciplinas de los juegos atléticos. Entonces él emplea una analogía y en 1 Corintios 9, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo que él, como conoce su naturaleza pecaminosa, no es que está flagelando físicamente su cuerpo, sino es que lo quiere dejar fuera de combate para que esté el Espíritu Santo presente. Entonces él pone en servidumbre su cuerpo. Y esto es así de sencillo. El alma sujeta a la carne o la carne sujetará al alma. No hay otra opción. O con el Espíritu de Dios capacitas, educas y equipas tu alma para que sujete la carne, o la carne sujetará tu alma. Y cuando la carne sujeta tu alma, tiene control de tus emociones, de tus pasiones, de tus estados de ánimo, y no pretendas jamás que un enemigo tuyo sea un aliado para tu bienestar,
para tu familia y para los tuyos. Y esta es una lucha que te corresponde a ti todos los días hacerle frente. Todos los días tienes que estar en comunión con el Señor. Todos los días debes de alimentar más al Espíritu. ¿Y cómo alimento al Espíritu? De día y de noche meditarás en su palabra. De día y de noche meditarás en su palabra. Voy a estar orando. Estoy en el carro, oro. Estoy tomando una foto, oro. Estoy en la calle, oro. Estoy en comunión con Él. Veo cosas en las redes sociales que me aturden, las convierto en motivos de oración. Estoy preocupado por los niños porque veo que cada vez los quieren pervertir, lo convierto en motivo de oración. No únicamente soy un pregonero del mal, que retweet, repost, pero no hago nada. No, voy a tomar parte de esto, voy a anotarlo y voy a hacer motivo de oración. De día y de noche meditaré en su palabra. Es por tu falta de disciplina que no avanzas. Necesitas disciplinar tu espíritu. Eso no lo va a hacer nadie por ti. Y si te quieres autoengañar de pensar que no funciona nada porque Satanás está en tu casa, sin darte cuenta, estás apuntando hacia afuera. Claramente tenemos enemigos espirituales. La Biblia dice no tenemos lucha contra carne y sangre. Se refiere a externos, personas externas, pero con tu carne sí tienes lucha. No es con tu vecino, no es con tu hermano, no es con tu primo, pero con tu propia carne sí tienes lucha. Lo acabamos de leer. Entonces yo tengo que hacerle frente a mi carne, al mundo, a Satanás, pero de los tres, enfocarme bien en la carne, porque sé que me susurra mientras me cepillo los dientes, mientras me acuesto a dormir, mientras comparto con otras personas, mientras veo una película. Siempre te va a inclinar, siempre te va a hablar. Está contigo en todo momento, a cada instante. No es únicamente afuera. Necesitamos ser disciplinados, hermanos. Necesitamos darle a Dios el lugar que le corresponde, porque es con su poder que podemos enfrentar todo esto. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si nada te lo impide, que puedas compartirlo con los tuyos y que puedas poner en práctica lo que acabamos de estudiar. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.